La eternidad jamás podrá sondear la profundidad del amor revelado en la cruz del Calvario. En ella se enfrentaron cara a cara el infinito amor de Cristo y la soberbia sin límites de Satanás. Todo el sistema del judaísmo, con sus tipos y símbolos, era una sombra de la cruz, que se extendía desde el Calvario hasta las puertas del Edén, y contenía comprimida una profecía del Evangelio. En nuestro tiempo, quien se acerca al estudio del Nuevo Testamento a través de las luces interpretativas de los tipos y los símbolos del culto levítico descubre una profundidad y una riqueza imposibles de encontrar de otro modo. A menos que estudiemos el Nuevo Testamento con un conocimiento previo de los profundos cimientos, teñidos en sangre, de los evangelios del Antiguo Testamento salidos de la pluma de Moisés y los profetas, nunca tendremos una visión elevada de la obra expiatoria de Cristo. Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Maranata, Cristo viene. En el esfuerzo de compartir con ustedes el Evangelio y darles a conocer el plan de redención ideado desde antes de la fundación del mundo por la deidad Jehová, entre el Padre y el Hijo, para rescatar al hombre del pecado y devolverlo a la imagen y semejanza en la que fue creado. Hoy quiero compartir con ustedes el segundo capítulo del libro La sombra de la cruz del pastor Stephen N. Haskell de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en los años 1800 y 1900. Lamentablemente, hoy la mayoría del cristianismo e incluso nuestra Iglesia Adventista han abandonado el Evangelio eterno y solamente hoy se centran en dogmas, conceptos sacados de la Biblia y de su contexto bíblico para, digamos, mundanalizar a la iglesia, para suavizar el mensaje y para justificar el pecado de la iglesia. Se ha perdido de vista el Evangelio, se ha perdido de vista el plan de redención que Dios creó para el hombre. Plan de redención que está simbolizado en el sistema judaico de los ritos del santuario. Hoy pasaremos a revisar cómo fue erigido el santuario y cuáles fueron sus departamentos en el cual fue dividido, o dos secciones, el lugar santo y el santísimo. Y también estudiaremos los componentes de este edificio llamado el tabernáculo, erigido por Moisés según el modelo que se le presentó de acuerdo al real templo o al real tabernáculo que existe en el cielo, el cual creó Dios y no el hombre. Bienvenidos a este estudio y a la lectura de este libro. Si le gusta este trabajo, por favor apóyeme con un like, comparta el video y suscríbase a este su canal. Bruno Salfati, Adventista del Séptimo Día. Bienvenidos y comencemos. Capítulo 2. El tabernáculo. El tabernáculo, levantado en el desierto, era una bella estructura. Estaba rodeado por un atrio cerrado con cortinas de lino. Unos ganchos de plata suspendían las cortinas de unos pilares de bronce con incrustaciones de plata. Visto desde cualquier ángulo, el tabernáculo era hermoso. Las paredes orientadas al norte, al sur y al oeste estaban formadas por tablas en posición vertical, de una altura de 10 codos, o unos 4.5 metros.
recubiertas a ambos lados con oro y mantenidas en su lugar mediante unos pies de plata en su parte más baja y unas barras doradas que se engarzaban en unos anillos de oro y seguían el perímetro de la construcción. En Éxodo 26, desde los versículos 15 al 30, se nos profundiza lo que anteriormente les he detallado. Éxodo capítulo 26, versículos 15 al 30. Dice la palabra del Señor: y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura de cada tabla. 2 espigas tendrá cada tabla, para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur. Y harás 40 bases de plata debajo de las 20 tablas, 2 bases debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 bases debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Verso 20. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas, y sus 40 bases de plata, 2 bases debajo de una tabla y 2 bases debajo de la otra tabla. Y para el lado del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Y harás 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán por abajo, y asimismo se juntarán por su alto a un gozne. Así será de las otras 2 que estarán a las 2 esquinas. Versículo 25. De manera que serán 8 tablas, con sus bases de plata, 16 bases, 2 bases debajo de una tabla y 2 bases debajo de la otra tabla. Harás también 5 vigas de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 vigas para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 vigas para las tablas del otro lado del tabernáculo, que está al occidente. Y la viga del medio pasará por medio de las tablas, de un extremo al otro, y cubrirás las tablas de oro, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las vigas, también cubrirás las vigas de oro. Versículo 30. Y levantarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. La entrada principal, orientada al este, estaba cerrada con una cortina de azul púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Esto está expresado en el capítulo 36, verso 37 del libro de Éxodo, y dice así la palabra: hizo también el velo para la puerta del tabernáculo, de azul y púrpura y carmesí y lino torcido, obra de recamador. Éxodo 36, versículo 37. La sostenían 4 columnas de madera de acacia recubiertas con oro que aumentaban la belleza de la entrada. Los ricos tintes multicolores de la cortina con querubines bordados que formaba la puerta de entrada a la construcción en la que Dios había prometido morar, eran una bella sombra de la entrada al santuario celestial. Allí, circundado por un arco iris de gloria, el Padre está sentado en su trono de gloria, mientras 10,000 veces 10,000 ángeles avanzan y retroceden a su voz de mando. Así lo muestra el libro de Apocalipsis en los siguientes pasajes. Apocalipsis capítulo 4, versículos 2 al 4,
y capítulo 5, versículo 11. Y al instante estaba yo en el espíritu y aquí, un trono que estaba puesto en el cielo y uno sentado sobre el trono. Y el que estaba sentado era al parecer semejante al jaspe y a la piedra de sardonia, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y el número de ellos era millones de millones. Apocalipsis capítulo 5 versículo 11. La cubierta del tabernáculo estaba formada por 4 cortinas de tela y piel. La cortina interior, al igual que la de la entrada al tabernáculo, era de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, con querubines de oro bordados. Éxodo 26, versículo 1 dice: Y harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y harás querubines de obra de arte. Formaba el techo una débil representación de palio de gloria que estaba sobre el trono de Dios, con miriadas de ángeles prontos a cumplir sus mandamientos. Ezequiel capítulo 1 versículo 28 dice lo siguiente: Y vi apariencia como de ámbar, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Versículo 28. Como la apariencia del arco iris que está en las nubes del día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y luego que yo la vi, caí sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ezequiel capítulo 1, versículos 27 y 28. Por encima estaba una cortina tejida con pelo de cabra, sobre el que se depositaba una capa de pieles de carnero teñidas de rojo. La última cubierta era de pieles de tejones. El conjunto formaba una cubierta que aislaba perfectamente de las inclemencias del tiempo. Y harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y harás querubines de obra de arte. La longitud de una cortina será de 28 codos, y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una medida. 5 cortinas estarán juntas la una con la otra, y 5 cortinas unidas la una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la una cortina, en el borde, en la unión, y así harás en la orilla de la postrera cortina, en la segunda unión. 50 lazadas harás en una cortina, y 50 lazadas harás en el borde de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales juntarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Y harás cortinas de pelo de cabras para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de una cortina será de 30 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Una medida tendrán las 11 cortinas. Y juntarás 5 cortinas aparte y 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de una cortina, al borde de la unión,
y 50 lazadas en la orilla de la segunda cortina, en la otra juntura. Y harás 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y juntarás la tienda para que se haga una sola cubierta. Y el sobrante que resulte en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra colgará a las espaldas del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobran en la longitud de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro lado, para cubrirlo. Y harás a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidos de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Éxodo capítulo 26, versículos 1 al 14. Los distintos colores de las cubiertas, las paredes doradas y la lujosa cortina de entrada, también llamada velo, se combinaban en una estructura de gloria sobrecogedora. De día, la columna de nubes, y de noche, la columna de fuego, la guía de los israelitas en su vagar por el desierto, descansaba sobre el tabernáculo. Éxodo 40:38 nos narra lo siguiente: porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. A la sombra de la columna de nubes, los que adoraban en el atrio o servían en el santuario tenían un refugio para el abrasador calor del desierto. Así lo dice Isaías capítulo 32, en su verso 2. Dice Jehová por medio del profeta Isaías: he aquí que en justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Isaías capítulo 32, versículos 1 y 2. He aquí, en estos versículos, un hermoso tipo de la protección que Dios dispensa a su pueblo en medio del mundo condenado, de manera que es posible habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Salmos capítulo 91, versículo 1. Mientras nos rodean el torbellino y las calamidades de un mundo maldito. De noche, cuando cedía el intenso calor y la oscuridad se cernía sobre el desierto, la columna de nubes se transformaba en una columna de fuego, a la vista de toda la casa de Israel. Así lo reza Éxodo capítulo 40, versículo 38, que acabamos de leer. La presencia inmediata y visible de Dios iluminaba todo el campamento, de manera que todos pudieran andar con seguridad en medio de la tiniebla. Muy expresivo es este tipo del andar del cristiano. Quizá no haya ninguna luz visible, pero cuando la luz de la presencia de Dios lo rodea, su senda es luz. David lo sabía, por ello escribió en Salmos 89:15 lo siguiente: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Aún el más débil hijo de Dios puede acceder al privilegio de ser guiado por la luz de su rostro,
a salvo de los peligros que Satanás pone en su camino. Basta con que rinda el corazón a Dios. Dentro, tras las paredes de oro del tabernáculo, los sacerdotes designados por Dios desempeñaban una tarea que, mediante tipos y símbolos, representaba el plan de la redención. La obra de Cristo tiene dos fases, una llevada a cabo en la primera estancia del santuario celestial, llamada el lugar santo, otra desarrollada en la segunda cámara, llamada el Santísimo. Ofrece salvación gratis y para todos. Muchos aceptan y empiezan a andar por la senda cristiana. Cristo tiende su brazo infinito para abrazar y dar apoyo a todo aquel que lo invoque. Así, ningún poder de la tierra ni de Satanás puede arrancar al Hijo de Dios de su cuidado protector. Así lo dice Juan capítulo 10 versículos 28 y 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, mayor que todo es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan capítulo 10 versículos 27, 28 y 29. Nadie se puede perder a menos que se suelte de la mano infinita. Como Pedro, si apartamos los ojos de Cristo y fijamos la mirada en el mar de la vida, nos hundiremos. En cambio, si clamamos, Señor, sálvame, el Salvador nos rescatará. Mateo capítulo 14, versículos 28 al 31. En la parábola de las bodas del Hijo del Rey se ilustra la obra de Cristo. Todos los invitados, buenos y malos, se reúnen para la boda. Pero cuando el Rey entra para examinar a los invitados, todos son rechazados excepto los que llevan el vestido de bodas de la justicia de Cristo. Mateo capítulo 22 versículos 1 al 14 nos muestra esta escena. Dice la palabra del Señor: y respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo bodas a su hijo, y envió a sus siervos para que llamasen a los convidados a las bodas, mas no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí mi comida he preparado, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está preparado, venid a las bodas. Pero ellos lo tuvieron en poco, y se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y los otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Y oyéndolo el rey, se indignó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y puso a fuego su ciudad. Esto narra o relata la experiencia del pueblo israelita y judío hasta el año 70, cuando ellos rechazaron finalmente el Evangelio y a Cristo. Y ahora desde el versículo 8 en adelante comienza la era de los cristianos, y dice así la palabra: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, pero los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Verso 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y cuando el rey vino para ver a los convidados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Es decir, no llevaba la justicia de Cristo, sino la propia. Verso 12. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían:
atadle de pies y manos, llevadle y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Mateo capítulo 22 versículos 1 al 14, que nos muestra la experiencia del pueblo de Dios a través de sus dos etapas, el Israel literal y el Israel cristiano, en su experiencia, ahora en el juicio investigador, comenzado en 1844 a la finalización de las 2300 tardes y mañanas que profetizó Daniel. El santuario o tabernáculo estaba dividido en dos estancias, como dijimos antes. En la primera, a lo largo de todo el año, tenía lugar un servicio diario que tipificaba la tarea de invitar a los convidados y reunirlos para la boda, el lugar santo. Un día, al fin del año, en la segunda estancia o lugar santísimo, tenía lugar un servicio que tipificaba la tarea de elección de entre los muchos que han aceptado el llamamiento, de aquellos que son dignos de la vida eterna, tal como ilustra en la parábola el rey que examina a los invitados. Para finalizar, revisaremos un cuadro comparativo entre el santuario tipo en la tierra y el antitipo en el cielo. Hebreos capítulo 8 versículos 1 al 5 nos dice: así que la suma de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Porque si él estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue advertido por Dios a Moisés cuando estaba por comenzar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Así que el santuario terrenal era una sombra del santuario celestial, como acabamos de leer. Así también se nos dice en el antitipo que hay un templo en el cielo, y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 11 versículo 19, donde el profeta dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y hubo relámpagos y voces, y truenos, y un terremoto, y grande granizo. También encontramos en Hebreos capítulo 9 versículos 1 al 3 que el santuario terrenal tenía dos estancias, lugar santo y lugar santísimo. Así dice el Señor: ahora bien, el primer pacto tenía en verdad ordenanzas de servicio a Dios y un santuario terrenal, porque el tabernáculo fue edificado así: la primera parte, en donde estaba el candelero y la mesa y los panes de la proposición, el cual es llamado el santuario o lugar santo. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, que es llamado el lugar santísimo. Y el antitipo lo encontramos en Hebreos capítulo 9, 24, donde se nos dice que el santuario celestial también tiene dos estancias. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 9, verso 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Finalizado así este estudio y la lectura del capítulo 2 de este formidable libro llamado La sombra de la cruz, del pastor Stephen N. Haskell,
los dejamos invitados amablemente para el siguiente estudio del capítulo 3 de este libro llamado Historia del Santuario, donde revisaremos toda la historia desde Moisés hasta la destrucción del templo que tuvo en el año 70 la finalización del sistema judaico y el comienzo de la era cristiana. Como hemos visto, es de vital importancia entender el santuario y el sistema judaico del antiguo pacto, pues en ese sistema se simbolizaba y vislumbraba la sombra que reflejaba el ministerio de Jesús y el plan de redención que Jesús vino a ejecutar y a realizar para la salvación de esta raza caída. Invitados están pues para este nuevo estudio que haremos en un futuro muy cercano. Si les gustó este estudio y este trabajo, por favor, apóyeme con un like, comparta este video y suscríbase a mi canal. El Señor les bendiga. Maranata, Cristo viene.